¿Qué tal? Muy buen día. Soy Daniel Emilio Pacheco y el día de hoy nos toca platicar con Alejandro Markovich. ¿Quién es él? ¿De dónde surge este músico? ¿Por qué llega a tener esa afición que lo arrastra a conocer diferentes partes de la música? ¿Qué toca? ¿Guitarra o bajo? ¿Bajo o guitarra? ¿Con qué empezó? Bueno, pues de esto queremos platicar, pero sobre todo entender su libro, Vida y Música, de Alejandro Markovich. ¿Cómo estás? Muy bien, y entusiasmado de llegar a la FIL, tremendo espacio reconocido internacionalmente como la feria más grande e importante de Latinoamérica. Muchas gracias. Estar trabajando un libro ya durante cierto tiempo, ¿qué satisfacciones te ha dejado? Por un lado, poderme expresar de una manera directa y sin intermediarios acerca de qué soy, cómo crecí, ¿no? Qué estudié, cómo lo estudié, qué pasó en algún momento de mi vida, cosas que la gente quería saber acerca de mi carrera. Y por supuesto la respuesta de la gente, ¿no? O sea, es un libro que ha sido recibido sin ninguna queja, diría yo, por lo menos que yo sepa. No, al contrario, ha sembrado cosas muy buenas. El halago más bonito, sin ser yo escritor, porque no lo soy, es que la gente me diga que es un libro ameno, y por momentos divertido, por las anécdotas que cuento, pero sobre todo que empiezas a leerlo y te atrapa. O sea, no te dan ganas de dejarlo, te dan ganas de seguir y te lo echas en 2 sentadas. Hay gente que dice, wow, me gustó tanto que lo volví a leer. Yo no, vaya, sin ser escritor, la verdad que eso me halaga mucho porque yo no lo escribí pensando en un éxito, ¿no? En un éxito a nivel de reconocimiento, ni siquiera, no hablemos de premios. El Nobel no me lo espero, ni me lo van a dar, pero la verdad que más que nada la reacción de la gente en cuanto a que sí sintieron la apertura, ¿no? La franqueza con la que estoy hablando de mi vida y de mi música, pero sobre todo cómo la música está engarzada en mi vida, de una manera inseparable. ¿Cómo es que tú llegas a la música? No sé si yo llegué o la música llegó. Desde niño mis padres me mandaban a una escuela en Buenos Aires en la cual nos enseñaban a tocar instrumentitos, ¿no? De percusión y esto. Yo creo que para la generación de mis padres la música era un complemento muy importante a nivel psicológico, quizás a nivel cultural, como que la música te forma. Vayas a ser músico o no, te forma a nivel humano. Y siempre estuvo ahí la intención de que tocara un instrumento. Entonces me mandaron a clases de piano, después, desde la primaria siempre estuve en el coro de la escuela. Fui seleccionado en las 2 primarias en las que estuve, siempre formé parte del coro. El piano no hizo clic, ¿no? Hay cosas que, como las mujeres o como la comida, ¿no? De repente un instrumento te dice, aquí estoy, y tú dices, pues, no te siento. Y lo dejé, y mi mamá insistía, ok, si no es el piano, toca el violín. Y yo, no, el violín, voy a sentir como un niño raro de esos con lentes, ¿no? No sé, tenía la imagen equivocada. Y luego dijo, bueno, entonces la guitarra. O sea, insistía, ¿no? No es que quería que fuera músico, porque en mi familia no hay músicos. Sabes que hay familias en donde viene por generaciones. Y me trajo un maestro de guitarra, me enseñó a tocar una canción y yo dije, de ahí soy. Porque me gustó el hecho de abrazar el instrumento, de cantar, ¿no? De aprender canciones. Eso fue lo que me enganchó. Y de ahí en adelante, pues obviamente yo mismo fui dándome cuenta de que había todo un mundo. Y para mí, siendo un niño solitario, que hablaba poco, me fui encontrando con una compañera con la cual podía yo hablar de una manera diferente a como hablas con el lenguaje, ¿no?
¿Qué te lleva a decidirte para escribir el libro Vida y Música de Alejandro Markovich? Pues mira, las ganas de contar mi historia. En el año 95 o 96, yo tenía así como la rabia, ¿no? De que, ¿por qué destrozaron así mi imagen, ¿no? Yo era un músico y afortunadamente a la fecha de hoy lo sigo siendo, pasando los 20 años de toda ese tsunami de propuestas incorrectas acerca de quién soy como persona y como músico. Entonces, en ese momento que se me sacó de mi banda, de Caifanes, pues yo sí estaba así como, necesito que sepan la verdad, ¿no? De lo que está pasando, de lo que me está pasando, que no me miren de esa manera, que no soy lo que dicen, que no estoy haciendo estas cosas horribles, pero cuando se echa a andar una bola de nieve, pues o te quitas o te aplasta, ¿no? Claro. Entonces no pude realmente hacer nada al respecto, más que entender que tenía que tener paciencia. La misma gente solita empezó como a decantar todo eso, a decir, bueno, tenemos un músico que nos gusta, o sea, todo lo que me contaron o me puedan seguir contando de la persona es muy aparte. Y bueno, con este libro, aparte de contar muchas verdades que había que poner en blanco y negro, a nivel periodístico, ¿no? Así de que aquí está lo que pasó, cómo pasó, pues también que puedan conocer al niño, al adolescente, el que quería ser músico, el que luchó de una u otra manera como un emigrante de Argentina a México, con mi familia, mis problemas de salud, psicológicos, en la industria de la música, o sea, muchas cosas que no se cuentan en los medios, en las entrevistas que son siempre muy puntuales, porque se habla de un disco, de un video. En este libro, que se llama Vida y Música de Alejandro Markovich, pues se van a encontrar con cosas que no se imaginaban, ¿no? Como mi primer beso de amor, o cuando compartí una novia en la primaria con un amigo, ¿no? Muy vanguardistas, en el año 67, ¿no? Imagínate, hace casi 50 años. Entonces, desmitifica muchas cosas y además, para que nadie se atreva a contar mi historia una vez que esté yo incapacitado de contarla o muerto, ojalá nunca me muera, pero pues quizás me muera algún día, pues que la cuente yo, ¿no? Y que no se mitifique o que no se ponga a un músico exitoso como un héroe o como una estrella de rock. A mí nunca me interesó que se me ponga el mote de estrella en el mundo del espectáculo, ¿no? Simplemente que se vea la lucha de alguien no por ser alguien en la vida, por ser un artista. Nada tiene que ver, como para ti ser periodista, ¿no? O para alguien ser chef. Bueno, para mí era ser un artista en la música, tocar mi instrumento, crear, y eso es lo que estoy contando aquí y es lo que quiero que la gente sepa de mí. Muy bien. Con más de 10,000 libros vendidos, con un guitarrista reconocido a nivel internacional, arreglista, guitarrista. Sí toco el bajo porque en la secundaria, además de tocar la guitarra, me propusieron entrar a un grupo de rock en donde ya había 2 guitarristas y dijo, pues, el bajo. Sí sé tocar el bajo, he grabado bajo en muchos discos, pero más que nada toco el bajo vientre. Bueno. Los bajos instintos. Claro. Con mi música. Claro. ¿No? Eso es lo mejor que podría hacer. Alejandro, queremos agradecerte que estuvieras en C7. Muchas gracias. Siempre es una bonita casa para un artista. Siempre me han recibido con mucho cariño. Gracias. Gracias. Y quédate con nosotros en el 17. Soy Paloma Cumplido, gracias por continuar disfrutando de la cobertura C7 Film y ahora me da mucho gusto recibir en nuestro set a Rafael González. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de estar aquí en la FIL. Venimos a presentar el libro 60 años de rock mexicano, volumen 1.
que comprende del año 1956 al 79. Wow, apenas comienza esto, ¿verdad? Apenas, es con lo que abrimos boca. Oye, bueno, tú has sido protagonista precisamente de la historia del rock mexicano también, entonces es muy interesante que elijas también compartir tu visión y tu experiencia a través de las letras. Me decías, bueno, ya tuviste previamente una publicación, Sí. quizá un poco más íntima de tu propia experiencia. Lo fue, sí. Un libro de crónicas autobiográficas que se llamó Mi Vida Pop. Y bueno, obviamente he tenido acercamiento a la escritura previamente, porque escribí en revistas, la propia composición de mis canciones Claro. implica hacer letras. Entonces, por ahí, curiosamente, siendo músico, pues también terminé escribiendo, ¿no? Claro, pues bueno, al final son lenguajes expresivos, quizá vienen de una misma necesidad y bueno, podemos encontrar Sí, distintas claro. maneras de usar el arte, ¿no? Formas Como- de expresión, claro. Y para esta publicación, que bueno, son 60 años de historia de rock, entonces me imagino que te implicó también pues una investigación y Sí, claro. una chamba, una buena chamba. Sí, sí lo fue, pero a la vez enriquecedora y muy gratificante. Le hemos invertido bastante tiempo, alrededor de unos 2 años, para poder llegar a este número. Ok. Y es un proyecto que fue evolucionando sobre la marcha porque quizás en un inicio teníamos la intención de darle un aspecto más como de enciclopedia del rock mexicano, Ok. pero es tanta la información que hay que al final de cuentas se vuelve muy difícil tratar de abarcar todo. Hasta cierto punto es ingenuo también querer abarcar todo. Alguien se va a quedar afuera siempre. Claro. Entonces le dimos más un perfil de narrar la historia del rock mexicano del principio a fin. Ok. Y se habla de ciertas bandas emblemáticas, por supuesto, que nos ayudan a ir contando esa historia, ¿no? Bien, pero entonces lo abordas más como en una narrativa de novela, de como- historia, pues, que... A mí me gusta verlo como una gran crónica. Ok. Ya ves que la crónica también permite de repente hacer uso de ciertos recursos, no necesariamente restringirte a una forma en Sí, particular, no, ¿no? también puedes, Literaria. bueno, jugar con la descripción y con elementos y la enciclopedia igual y se quedaba en los datos duros. Exacto, aquí hay muchas anécdotas, hay pedazos de entrevistas, historias contadas en primera persona por varios de los protagonistas, ¿no? Ok, Entonces, y a la vez mi narración de esta historia también, que es la que va dándole como una línea a todo el Claro, trabajo, pues ¿no? la mirada del autor ahí Así presente. es, claro, esa es la parte ahí donde ya le eché de mi cosecha, Bueno, ¿no? hay que hacer uso de esa pluma, ¿no? ¿cómo no? Y además una responsabilidad grande también, ¿no? Imagino ahí, no sé cómo lo sentiste tú, pero pues Sí, sí lo narrar es. una historia con tantos personajes involucrados y serle fiel a sus historias y platicar con ellos y todo Ujú. eso, pues bueno, Es una historia que se está contando desde la perspectiva de un músico, que pudo haber sido contada a partir de la vista de un periodista o un historiador, pero en este caso es de un músico que es como parte de eso. De esa manera existe, digamos, un Pues gran ya riesgo de ser subjetivo, pero me apliqué y traté de a aterrizar bastante bien toda la información y hablar, pues, de cosas que me gustan y de cosas que no me gustan y tratar de Claro. abarcar un espectro amplio para contar bien la historia, ¿no? claro, está ese riesgo, pero también pues está la virtud de la empatía y de comprender Por bien supuesto. de qué nos están hablando los personajes de esta historia del rock y quizá también ahí un poco pues de tu historia con la música, ¿no? Sí, y bueno, uno se vuelve también como bastante perceptivo, ¿no? Por lo mismo de que uno está adentro, sabes cuando alguien te está pintando la historia muy bonita, cuando alguien a lo mejor no quiere contar ciertas cosas, Claro. o de plano te cuenta algo que no te lo crees tan fácilmente, ¿no? Procuré, por supuesto, siempre basarme en varias fuentes para no caer en este juego a veces de leyendas, que hay mucho dentro del rock and roll también. Sí, claro, me imagino. Oye, y bueno, ya a nivel personal, después de esta investigación y con esta publicación en las manos, ¿te sorprendiste? ¿Cuál sería como... este es el volumen 1 además, ¿no? Pero como el rock mexicano, ¿llegas a algunas conclusiones? A varias. A varias. De entrada es
un trabajo que considero necesario. La memoria es importante en todos los aspectos, en el país mismo, Claro, pero en el mundo ahora. en el mundo, pero en el punto particular del rock mexicano es una historia que se ha contado de manera fragmentada, como que pocos se han preocupado por tener esta noción del todo, ¿no? Y la continuidad ahí. Y sí, que ha pasado, ¿no? Entre esas etapas fragmentadas. Por otro lado, creo que me ha generado a mí como también un gran orgullo por este género, al cual también le he dedicado pues buena parte de mi vida, y ese orgullo pues lo quiero compartir, ¿no? Quisiera que la gente sintiera orgullo por el rock mexicano. Es una historia, obviamente, de aciertos, errores, de glamour y también de etapas oscuras y cosas Claro, terribles, pues es una ¿no? historia de rock, oigan. Sí, ¿qué puede- pues sí. La mayor parte de la historia del rock mexicano, de hecho, se ha hecho contracorriente, ¿no? Casi siempre. Claro. Pocas veces ha tenido como los reflectores, el apoyo de la industria. Hay dos momentos como muy claros, ¿no? Que fueron los años 60 y la época de la campaña comercial de Rock en tu idioma, ¿no? Que fue a finales de los 80s y los 90s. Hay gente que incluso cree que solo existió el rock mexicano en esos momentos, En ese momento. pero ha sido una historia continua, ¿no? Del 56 para acá. Claro, pues además de la lectura y lo delicioso que puede ser conocer sobre nuestra historia, también un referente importante para todos los jóvenes músicos Sí. y artistas, ¿no? Creadores que siempre nos nutre conocer de nuestra historia, de nuestro pasado, para pues bueno, poder crear desde un lugar más informado, más completo y, como dices, con un panorama amplio. Eso es lo ideal, pero también hay que reconocer que los jóvenes, por su propia naturaleza, pues rebelde, tienden a encasillarse quizás en un aspecto de las cosas, a despreciar la historia. Afortunadamente es una etapa. Sí, ¿qué pasa con el tiempo? Sí, y valoras, en algún momento valoras, no quiero decir que todos los jóvenes piensen igual tampoco, pero sí es importante en un momento dado ver hacia la historia, ¿no? Porque uno pisa un terreno más firme, ¿no? Claro. Y uno puede aprender de la historia. El rock mexicano en la actualidad está repitiendo cosas que ya pasaron, ¿no? Sería muy interesante que se echaran un clavado y vieran que algunas de esas cosas que se están probando ahorita ya sucedieron, ya se sucedieron probaron. y a veces no fueron tan afortunadas, ¿no? Claro. Sí. Pues nos regalas un pedazo de la historia a Así la es. comunidad musical y a cualquier lector que quiera conocer un poco Claro. más también de esta parte de lo que ha sido ser mexicano desde Desde esta esa trinchera, perspectiva de ¿no? la Desde la música y música. del rock, pero es una parte de la historia de México, por Sin supuesto. duda. Y bueno, estaremos ansiosos por esperar el volumen 2. ¿Cómo ves? Pues muy bien, Muy ya bien. está bastante avanzado. Estaremos gustosos de conocer este siguiente volumen. Por lo pronto, 60 años de rock mexicano, volumen 1, ya está el acceso, ya se presentó ayer, te Se fue presentó padre. ayer. Tengo la fortuna de que la editorial tiene una gran distribución, entonces no es difícil que puedan acceder al accesen. libro, ¿no? Muy bien, pues señor González, gracias por Muchas la visita. gracias. Felicidades por el trabajo. Gracias. Continuamos con más en C7 Film. Un gusto platicar contigo, Julián. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues bien, aquí aterrizando en la feria apenas. Con novedades, pero ya tradicionales, ¿verdad? Primer novela. Exacto, sí, ahora Malpaso reedita este año Un Mundo Infiel, que es mi primera novela, un libro que apareció originalmente en 2004, hace 12 años que apareció originalmente Joaquín Mortiz. Y bueno, en algún momento en una charla, Malcolm Otero me dijo, yo sé que tienes una primera novela que no se ha reeditado en mucho tiempo, déjame verla. Se la mandé, primero la leí yo para ver si todavía me interesaba y resultó que me gustó. Se la mandé a Malcolm Otero, el editor de Malpaso, y trabajamos unos meses y salió. Aquí está el libro. Podemos hablar de que Julián Herbert es un poeta, escritor de novela, músico, todo esto, y tal vez la gente llegue a pensar que eres un nerd o que eres un culturoso así muy serio, y sin embargo no es así. Bueno, yo creo que es un poco las dos cosas, no creo que estén tan peleadas. Sí, me gusta mucho leer, me gusta mucho encerrarme y estudiar cosas y eso, ¿no? Pero pues, me gusta mucho la fiesta, adoro a mis amigos, me gusta mucho la gente, además, me gusta estar como en convivir, ¿no? Entonces, pues es un poco de las dos cosas, ¿no?
Una de las características de esta novela de Julián Herbert, Un mundo infiel, es su lenguaje. Quien no ha leído a Julián se encontrará con un escritor de un lenguaje fuerte, un lenguaje cotidiano, con hechos también bastante fuertes, actuales. No te mides al momento de contar. Bueno, trato de no hacerlo. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer un escritor es conquistar la libertad en aras del lenguaje, ¿no? No simplemente por escandalizar o por romper como normas, sino porque creo que el lenguaje literario tiene que ser eso, tiene que adquirir su propia forma, su propia estructura desde todas las posibilidades. Y en el caso de Un mundo infiel es un libro que para mí, digamos que la confrontación fuerte era, yo no sabía hacer narrativa, ¿no? Yo había hecho ya libros de poesía, había estado trabajando en distintos géneros, había hecho periodismo, pero no estaba tan diestro en el trabajo de la narrativa. Entonces lo que hice fue meterme en un taller con Rafael Ramírez Heredia, que fue mi teacher, fue mi maestro queridísimo y el primer lector de Un mundo infiel y el más crítico y el más duro, y le agradezco mucho porque me dio chance de darle un cuerpo a la novela. Es un libro que está escrito de manera distinta a otras cosas que he escrito después, porque yo solo escribo en primera persona y este es un libro que está escrito en tercera persona, encarnada, con una técnica narrativa más tradicional, digamos, y tiene muchísimos personajes, ¿no? Es una novela que se desenvuelve en distintos escenarios, que narra 4 historias que se van entrelazando, digamos, ¿no? Eres una de las plumas más reconocidas en el extranjero de los escritores mexicanos, pero en México no todos te conocen. ¿Cómo ves este cambio? Pues no sé qué decir sobre eso, porque yo trato de hacer mi trabajo y me gusta hacerlo y le dedico mucho tiempo, pero siento que el reconocimiento a veces no es, o no tendría por qué ser la piedra angular de lo que haces, ¿no? Yo creo que el trabajo es su propia gratificación, ¿no? Es decir, para mí lo más grato de escribir no es lo que sucede después de que publicas un libro. Para mí lo más grato de escribir es lo que sucede mientras lo estás escribiendo, ¿no? Entonces, pues, la parte del reconocimiento es una cosa que agradeces, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que que un escritor no debería preocuparse demasiado por eso. Muchas gracias por tu tiempo, Julián. Muchas gracias a ti, muchas gracias, y pues por aquí nos vemos. Gracias. Ahora vamos a platicar con José Hernández, que nos trae esta propuesta, una novela gráfica basada en una biografía de John Lee Anderson sobre Ernesto el Che Guevara. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, José. Al contrario, gracias a ustedes. Pues platícanos sobre esta publicación, Che, una vida revolucionaria. Estaba viendo las ilustraciones, a ver si tienen oportunidad de verlas ustedes también. ¿Qué tan complicado es llevar una biografía y a un personaje como este también darnos la posibilidad a los lectores de conocerlo de esta manera? Pues mira, realmente no fue tan complicado porque está basado en una biografía que es pues la biografía más importante que se ha hecho sobre el Che Guevara. Es una biografía que escribió John Lee Anderson en 1997 y es la biografía más documentada. John tuvo acceso a una serie de documentos que no eran conocidos hasta ese momento. Vivió varios años en Cuba. La propia viuda del Che le permitió revisar cartas, diarios, y entonces está una investigación muy, muy completa. Es tan completa que gracias a esa investigación que hizo John, se pudo encontrar el cadáver del Che, que estaba enterrado clandestinamente en Bolivia. Y aparte está muy bien escrita. Entonces yo hice la adaptación con la idea de no hacer solamente una biografía ilustrada, sino hacer realmente una novela gráfica, es decir, novelizar, pues, no toda la vida del Che, porque sería imposible, pero claro, sí dividimos la vida del Che en 3 grandes momentos. El primero es el Che en México, que incluye su estancia en Guatemala, muy joven, cuando acaba de recibirse de médico, y que es en México donde conoce a Fidel Castro, que es este libro. El libro 2, que hicimos el año pasado, que ya está a la venta desde entonces, que es la parte de Cuba,
que es la parte más importante, donde Ernesto Guevara se convierte en el Che. Y el año que entra vamos a sacar el libro 3, que es el Che en Bolivia, que es donde muere. Y bueno, también el timing, digamos, casi perfecto, ¿no? Que llega en el momento en el que perdemos. Nos pusimos de al máximo acuerdo, líder. Fidel Castro y yo, para que... Dos personajes muy cercanos. También, pues la maravilla de la novela gráfica, de conocer a un personaje de esta manera, novelizado, es interesante, ¿no? Conocer una biografía de esta manera, porque creo que lo hace más ameno y queda más impregnado en la mente del lector. Además es una manera de llegar, que fue uno de los objetivos del proyecto cuando lo comenzamos, es una manera de llegar a otro tipo de lectores que no iban a comprar el libro original de John, ¿no? Que es un libro muy, muy grande, de 600 páginas. En cambio es una manera mucho más accesible para ciertos lectores, sobre todo lectores jóvenes, que pueden, por medio de estas historietas, finalmente pues son cómics, historietas, abrir una puerta para después acceder al libro de John, ¿no? El mundo y conocer de mucho más sobre este personaje. Y además el mundo de la ilustración, que es tan importante en Latinoamérica, digo en el mundo entero, pero centrándonos en Latinoamérica, a veces se nos olvida la importancia, ¿no? Y todas las personas que están detrás del mundo de la ilustración y todos los trabajos que se hacen. Sí, hay una gran tradición de historieta en México. De hecho, hubo un tiempo en que era la gran industria del cómic. Se vendían millones de ejemplares diarios. Después, pues, dejó de ser así. Se centró un poquito la narrativa gráfica en un como círculo muy cerrado de lectores con artistas de mucha calidad como Edgar Clemens, Ricardo Peláez, que hacían El Taller del Perro, pero era como un público como muy cerrado. Desde hace un par de años a la fecha se le está dando un poco más de difusión a la novela gráfica con editoriales como Sexto Piso, que tiene su sección Sexto Piso Ilustrado. Y bueno, pues ya vemos cómo en las grandes librerías ya hay un espacio específico para novela gráfica. Claro, ¿no? y que si bien el Che es un personaje complejo, pues a través de la novela gráfica, creo que si bien es un poco pesado a lo mejor para niños, pues podría ser un primer acercamiento a este personaje, a la historia latinoamericana y también a la literatura, ¿no? Sí, porque a lo mejor además no está hecho pensado en niños, pero... ¿Cómo? A lo mejor no está hecho pensado totalmente en niños, ¿no? Pero No, de hecho... Pero pues claro que también podrían para acercarse niños, ¿no? a él, ¿no? En el libro 2 hay una escena muy fuerte de una ejecución que pues no, para niños no creo que sea muy buena idea. Pero sí, la idea es que sea más accesible. Y también lo que yo quería hacer desde el principio, tenía muy claro, era que no fuera un libro didáctico. Que si bien pudiera llamar la atención para conocer a este personaje, que no fuera didáctico, que no pareciera una clase de historia, sino es la historia de un personaje. No perder esa esencia del cómic para nada, ¿no? Sí, la narración. Finalmente, en el caso de este libro 1, pues es un médico argentino que acaba de recibirse en Buenos Aires y que decide irse a la aventura y viaja por Sudamérica, llega a Guatemala y después viene a México en los años 50. Entonces traté de recrear pues todo este México de los años 50, ¿no? Sale Frida Kahlo protestando contra la intervención de Estados Unidos en Guatemala, los paisajes pues de la época, ¿no? Bellas Artes, la Torre Latinoamericana que todavía no se inauguraba, estaba en construcción apenas, y es un poquito recrear este México de los años 50, que es donde Ernesto Guevara y Fidel Castro se conocen. Y que también es importante que si se va a novelizar una biografía, hay que respetar todo ese acervo histórico, toda la investigación y ser parcial, ¿no? Tal vez sin ensalzar al personaje principal, pero tampoco se trata de juzgarlo, ¿no? Sí, no hay una idea incluso la idea no es ver al Che como el Che Guevara, este símbolo de la rebeldía, ¿no? Revolucionaria, esta imagen que vemos en camisetas y en botones y en pósters. De hecho, en el libro 2, que es la parte de Cuba, a propósito no quise yo usar esta famosa imagen del Che, ¿no? Claro, porque si vemos el rostro, muchos de nosotros no nos imaginamos que es el Che, ¿no? Sí, pero en la parte de Cuba, donde sí es el Che famoso, el Che de la boina, de la barba, del puro,
no utilicé esta imagen que vemos Icónica, en todas ¿ah? partes, ¿no? Pero sí quería retratar el momento en que fue tomada esa famosa foto. Entonces sí pongo el momento y pongo al fotógrafo, que es Alberto Corda, un fotógrafo cubano, al momento de disparar, que es en un meeting, pero pongo al Che de espaldas, o sea, literalmente le doy la vuelta a la foto famosa y la presento, pero de espaldas, ¿no? Un poquito para pues ir más allá del cliché o del personaje famoso y pues tratar de acercarnos a... La idea un poco es que el lector pues se sienta parte de esa historia y hacer, quise hacerlo lo más verosímil posible para que el lector se sintiera, se lo creyera pues, creyera la historia, se involucrara y se metiera en la historia, ¿no? Por eso es importante eso que dices, ¿no? Investigar bien, pues cómo eran las cosas en ese momento, hacer como toda una investigación histórica para hacerlo creíble. También ciertos guiños que nos permitan conocer a lo mejor otras facetas no tan exploradas de, en este caso, el Che, ¿no? Sí, y sobre todo en esta parte. Esta es una parte, a mí me gustó mucho hacer la parte de México porque es una parte que no es muy conocida. Y bueno, tiene su gracia de que sucede en México. Se han hecho, del Che Guevara se han hecho miles de cosas, se han hecho muchas historias, se han hecho películas, muchos documentales, se han hecho libros, pero curiosamente esta parte del Che es poco, se ha platicado poco, ¿no? Hace unos años se hizo una película que se llama Diarios de Motocicleta. Con Gael García Bernal, sí, ¿no? Sí, que me parece a mí muy buena película. Es tan buena que no importa que salga Gael García. Y narra todavía una parte previa a esta, que es cuando muy muy joven se va con un amigo en motocicleta a un viaje por varios países de Sudamérica. Esa historia ya se contó ahí. La historia de la Revolución Cubana se ha contado muchísimo. La historia de su muerte en Bolivia se ha contado muchísimo. Pero había dos momentos que realmente no han sido muy... no se ha hecho una narrativa de ellos, que era la parte de México y la parte del Congo, que va a estar en el libro 3. Entonces, por lo menos con esta, que es la parte de México, pues me dio mucho gusto trabajarla. Y que si bien hay muchos admiradores de estos personajes o también personas que no estén de acuerdo con su ideología, pues no es muy común también verlos en un cómic, ¿no? Y se vuelve muy interesante. Fíjate que lo primero que hice cuando empezamos este proyecto fue investigar qué se había hecho en cómic del Che. Yo conocía un cómic que se hizo en Argentina a los 3 meses que murió el Che, sobre su vida. Y era como una biografía ilustrada, más que nada, espléndidamente ilustrada, porque la hicieron 2 artistas argentinos, padre e hijo, que es Alberto Brescia y Enrique Brescia, que son los grandes íconos de la historieta en Argentina. Pero que era básicamente una biografía ilustrada. Y eso fue lo que fui encontrando en otras. Encontré 2 hechas en Estados Unidos que de plano parecían monografías. Eran muy, muy, casi escolares, ¿no? Sí, casi para la tarea de historia, eran, ¿no? Muchos datos históricos, fechas, pero realmente no era la historia sabrosa, pues. Encontré una francesa, una italiana, que me parece que era la más afortunada, una japonesa en manga, que era muy divertida, porque era el Che Guevara con ojos como de Heidi, ¿no? Caricatura japonesa. Y no me pareció que hubiera... Vamos, yo pensé, si encuentro una historieta buenísima sobre el Che, pues no la hago. ¿Para qué? Si ya está hecha. Hacía falta hacerle justicia de esa manera. Pero sentía que faltaba una que contara la historia de manera más íntima de este personaje. Perfecto, pues muchas gracias, José Hernández. Por favor, hay que invitar a nuestra audiencia a que busquen esta publicación, bajo qué editorial, y aquí en la Feria Internacional del Libro o en cualquier otra librería, ¿cómo la pueden encontrar? Pues acaba de salir, llegó ayer aquí a la feria, la presentamos hoy a las 6 de la tarde. Es en 6º piso, ahorita solamente se encuentra en el stand de 6º piso aquí en la FIL. Y se va a empezar a distribuir. Yo supongo que en un par de semanas, a mediados de diciembre, ya va a estar en todas las librerías de todo el país. Es un buen regalo de Navidad. Claro, y más para quienes admiren a este personaje, ¿no?
y se va a principios de año, se va a hacer una edición española. Del otro libro, del libro 2, se hizo una edición también española que le fue muy bien, se vendió, se agotó en menos de un mes en España, lo cual me da mucho gusto porque en España hay una gran tradición de novela gráfica. Claro. Y que haya entrado muy bien el libro, pues me da mucho gusto. Pues muchas felicidades. Y Muchas aquí tienen gracias. el dato, José Hernández Che, Una vida revolucionaria, novela gráfica en el 6º piso para que se dé una vuelta a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Continuamos con más. Me encuentro con el ensayista, dramaturgo, poeta, multipremiado a nivel nacional e internacional, Héctor Manjarrés, que en esta ocasión, a la edición número 30 de la FIL, pues lo trae esta nueva publicación, Los niños están locos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, esta es una serie de relatos de esa etapa que es complicada, ¿no? Es difícil, pero también está llena de momentos agradables, mágicos, pero también algo que leía es que son, pues en la infancia somos víctimas de muchos adultos, ¿no? Y de muchas ideas, de muchas creencias y sobre todo de ciudades grandes. Bueno, somos víctimas de nuestros padres, de nuestros parientes, de nuestros maestros, de nuestros adorables compañeritos, ¿no? Y compañeritas. Y es una época muy, muy sensible, ¿no? En que la sociedad te agarra y te empieza a maltratar, a deformar, a asustar, intimidar. Y tú tratas de sobrevivir. Y que a través de estos relatos, pues en muchos de ellos nos identificaremos, ¿no? En ciertos momentos de nuestra infancia, que como bien lo menciona, es el momento en el que pues diferentes personas de diferentes contextos nos moldean, ¿no? Y a veces terminamos siendo lo que temíamos o lo que decíamos que nunca íbamos a hacer, ¿no? Hacer eso. Sí, exactamente. Mira, ya viendo ahora el libro impreso, porque es muy diferente tu propio libro cuando lo tienes escrito a mano, yo escribo a mano, luego lo vas cambiando, lo imprimes, lo cambias, lo vuelves a imprimir en la compu. Y un día ya es un libro, ¿no? Ya está fuera completamente de ti. Entonces lo empiezas a hojear. Y una cosa a la que me di cuenta al leerlo, digo, es algo que yo sabía, pero cuando ya lo ves como un objeto externo, me di cuenta de que hay muy pocos momentos de verdadera alegría, ¿sí? En el libro. Es cierto que en la infancia también tiene uno momentos de alegría, ¿no? De felicidad, de una dicha casi ciega, ¿no? Pero por el que escribió este libro decidió básicamente, yo creo que un poco por cómo está el país, subrayar el horror, ¿no? El horror de una sociedad que trata a sus miembros como los trata, a las mujeres, a las minorías y a los niños, ¿no? De ambos sexos. Que justo la infancia es el momento en el que podemos ser, pues moldear para bien o moldear para mal, ¿no? Y ser parte de, podemos decir, ese activismo en pro o a favor de la diversidad, o ser parte de, digamos, de esos demonios, ¿no? O de esa parte que todavía sigue siendo, pues, el machismo, la xenofobia, la desigualdad, y que, a fin de cuentas, en la infancia también, pues, podemos ser víctimas de eso, ¿no? Lo somos y a veces somos... Es curioso porque en general, yo por ejemplo soy maestro en la UAM Xochimilco, en la Ciudad de México, y a veces les pregunto a mis alumnos
¿Cómo les fue en la infancia? ¿Cómo dirían ellos que fue su infancia? Si feliz o infeliz, etcétera. Y si, sobre todo, por ejemplo, si los bullearon, ¿no? Y todos han sido bulleados, todos. Lo que pasa es que casi nadie recuerda que también fuimos bullies, ¿sí? Y que también cuando veíamos que a ese chamaquito o aquella chamaquita que andaba por ahí lo estaban atormentando, tú ibas también y te metías en la bola a atormentar a la víctima, pero cuando te lo hacían a ti, entonces sí decías, chale, no hay justicia, ¿sí? Pero todos hemos sido monstruos. Se ha convertido como en ese proceso social, ¿no? Del grupo mayor que cede la estafeta al siguiente grupo y a fin de cuentas siguen con esa parte, ¿no? De ser los buleados a convertirse en los bullies. Los bullies, exactamente. Sí. Eso también se menciona mucho aquí, ¿no? Aquí vamos a leer, bueno, la relación, por ejemplo, maestro-alumno, padre-hijo, abuelos-nietos, adolescentes y sexo. Sí, sí, y también el poder político, claro, que es la forma de bullying más generalizada, ¿no? Sobre todo, digamos, pues todos los años eternos que uno creía que eran interminables de poder del PRI, ¿no? Y todos los que crecimos, nacimos bajo el PRI, crecimos bajo el PRI, pensábamos que eso nunca se iba a acabar, ¿no? Que iba a ser como Fidel Castro, ¿no? Que Dios guarde en su seno. ¿Qué tanto tuvo que recorrer Héctor Manjarrés a su propia infancia al momento de escribir Los niños están locos? Mucho y también a veces poco, porque también hay personajes que no soy yo, hay situaciones que no son mías, pero pues de alguna manera uno siempre está hablando del pasado, ¿no? Y el pasado pues ha sido visto con los ojos de uno. Tú verás el pasado con tus ojos y yo con los míos, ¿no? Y esa es la forma en que lo podemos muchas veces hacer más vívido, ¿no? Porque si yo hablo en nombre de todos, a lo mejor no me sale muy bien. Pero si hablo en nombre mío, entonces creo que lo puedo hacer más vívido. Y es un poco lo que es la literatura, a final de cuentas, ¿no? Y algo que personalmente me encantó que desde el principio se menciona es que algo así como que desde niños estamos locos. Desde niños nos tratan de volver locos para que obedezcamos, ¿no? Y al mismo tiempo nos quitan la libertad de la locura infantil, ¿no? Convertirla en una locura pues adecuada a lo que ellos piensan o a lo que ellos quieren que seamos, ¿no? Sí, porque pues todos hemos sido mutilados, castrados por la manada, por los profesores, por los curas, etcétera, por los políticos. Y entonces también nos queremos cobrar eso, ¿no? Y entonces nos lo cobramos con los inocentes, ¿no? Con los niños y las niñas. Pues muchísimas gracias, Héctor Manjarrés. Los niños están locos en Ediciones Era. Y pues felicidades por esta nueva publicación y por esta visita en la Filtre. Ok, encantado. Continuamos con más desde los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 30. Y con nuestra cobertura especial, C7 Phil hoy nos distingue con su presencia una de las plumas más destacadas de nuestro país, Margot Glantz. Mucho gusto, gracias. Gracias por visitar el set de C7 Jalisco en esta gran fiesta de la literatura. ¿Qué es para ti, Margot, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Bueno, mira, llevo viniendo casi 25 años y es un acontecimiento internacional en donde la lengua castellana y la lectura en libros en castellano es una de las cosas más importantes del mundo, ¿no? Así que es una felicidad ver cómo ha cambiado. Empecé cuando
había galpones, no se oía lo que hablaba en la carpa siguiente. Entonces es un cambio verdaderamente espectacular. Claro, un crecimiento, una evolución que habla también pues del crecimiento de las letras, ¿no? Claro. En castellano, justo como lo mencionas. Y en esta ocasión, además, bueno, siempre es divertido y emocionante venir a la FIL, pero qué mejor que venir a presentar una nueva publicación. Claro. Se Bueno, trata, perdón, adelante. No, pues se trata de un libro de sexto piso que se llama Por breve herida. Tú lo ibas a decir, pero te quité la palabra. No, pues no hay cuidado, Por breve herida, y quién mejor para hablarnos de la publicación que la autora, ¿no? Por breve herida, leía un poco, tiene muchas referencias de tu historia, es algo íntimo. Sí, todos mis libros tienen un elemento autorreferencial y en este caso, además de lo autorreferencial, lo autobiográfico en cierta medida, estamos muy vinculados a ciertos aspectos del cuerpo que trato en mis distintos libros. En este libro me concentro en los dientes, en una consulta perpetua con un dentista que está interviniendo mi boca y que ha pasado como 16 años en donde esa boca va transformándose porque el dentista va haciendo milagros en una boca que se está desdentando. Wow, qué punto de partida, qué premisa tan interesante para hacer preguntas pues universales, ¿no? Desde quién soy yo, preguntas un poco, reflexiones quizá también sobre nuestro lugar en el universo, y también se explora un poco el tema de la memoria y de cómo, bueno, la memoria tiene que ver también con, la realidad, y cómo la realidad tiene que ver con nuestra memoria, porque pues es muy subjetivo realmente decir que algo fue real, ¿no? Tiene pues muchos distintos tintes en nuestra manera de percibirlo. Sí, bueno, el libro siempre trata de, es también la memoria de la lectura. Creo que está muy ad hoc para esta feria, porque es un libro en donde la lectura es absolutamente fundamental. Es decir, en el consultorio del dentista, en la espera que uno tiene que hacer, porque el dentista es muy bueno y tiene muchos pacientes y uno tiene que esperar a veces hasta 2 horas, lo único que uno puede hacer, además de escuchar las conversaciones de los celulares de los vecinos, es leer, concentrarse en libros, y entonces es una especie como de relación muy importante textual con la lectura. Y la memoria, pues la memoria cómo se transforma cuando uno va escribiendo, porque nunca es la memoria real, sino la memoria transformada por la escritura. Así es, y eso es lo que está plasmado en esta breve herida, por breve herida, que bueno, como ya escuchamos desde la exploración a través de la experiencia del dentista y de la lectura, y por ahí mencionaba de todo aquello que ha dejado una cicatriz. Pues sí, y todo lo que ha sido regenerado a partir de una intervención médica muy afortunada, ¿no? Hay también, bueno, referentes siempre a la mujer, como decías, al cuerpo, pero también a la sensualidad, al erotismo. Podemos esperar estos guiños y esto tan característico de tus letras. Sí, mis primeros libros están muy vinculados con el erotismo, y ahora están de alguna manera, a medida que envejezco, con un cuerpo que va envejeciendo y que, como es muy autorreferencial, pues es evidente que uno se está observando y va viendo cómo el cuerpo va decayendo y cómo el cuerpo está sujeto a la enfermedad. Y una de las posibilidades de la enfermedad es la enfermedad de la boca, ¿no? El perder dientes, que está muy vinculado a la vejez, ¿no? Cuando la gente pierde los dientes y se queda desdentada, es una imagen muy terrible de la vejez y de la muerte, ¿no? Claro, y también hay incluso supersticiones y cosas en torno justo a la pérdida de los dientes. Sí. A mí me faltó poner en el libro a una figura muy importante que es Santa Polonia, que es una santa cuya tortura fue que le arrancaron los dientes y que es la patrona de los dentistas, ¿no? Vaya. Y se me olvidó ponerla. Bueno, aquí está ya mencionada también como parte de todo lo que gira en torno a esta presentación. ¿La presentación es el día de hoy? A las 5 de la tarde en el Salón Elías Nandino. Ahí los esperamos. ¿Quién estará acompañándote, Marta? Está Marta Gallo, la de la libreta de Marta Gallo, que es una periodista y una entrevistadora muy sagaz, muy inteligente, y le agradezco mucho que se haya
que haya aceptado presentarme. Pues es una de las publicaciones más esperadas del año, todos ansiosos ya por conocer tu trabajo y felicitarte. Gracias por permitirnos esta entrevista. Gracias a ustedes por entrevistarme y muy amable de tu parte. Gracias. Margot Glantz en la transmisión especial de C7 Jalisco, cobertura C7 Fil. Sigan con nosotros.